Agape es mi fiesta con Dios. Qué hermoso escucharles y recibir de Dios el proceso, el testimonio del proceso que estamos viviendo cada uno y cómo cada uno estamos comprobando la fidelidad de Dios. Hola, mi hermanita ahí en Oaxaca y todos ustedes. En que Dios cumple, ¿no? Y que se trata de lo que cada uno permitimos en nuestro corazón al recibir la verdad que nos es revelada y disponernos a caminarla para que Dios la cumpla. Entonces, lo que Dios nos va presentando y que nosotros disponemos recibir, empieza a permitir el proceso de cumplimiento. Y es muy importante que nos entendamos en ese proceso continuamente. Jesús nos habla con ejemplos, ¿no? Y sus ejemplos son importantísimos porque el Espíritu Santo los va a ocupar para ayudarnos a entendernos siendo habilitados, siendo conformados a la semejanza de Jesús. Fíjense que todo el trabajo de Dios va a estar manifestándose en el desarrollo del entendimiento divino en cada uno de nosotros, porque nuestra existencia está sujeta a cómo entendemos. De hecho, hay un versículo, y lo voy a leer en 1 de Juan capítulo 3. Ahí empezamos la semana pasada y no hablamos mucho del contenido del pasaje, pero en este verso de 1 de Juan 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y eso está hablando de que ya somos hijos, pero no estamos viviendo la plenitud de lo que somos. No lo manifestamos de manera completa como Jesús lo manifiesta, porque en Jesús el Padre se hace visible al 100%. En ti y en mí esto va ocurriendo conforme nosotros aprendemos a participar en el proceso de ser hechos hijos. Y esta hechura ya no se trata de la naturaleza que tienes, porque eso ya te fue dado, sino se trata del entendimiento bajo el cual vives. Pero fíjense la promesa. Dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí está algo enorme, porque poder ver a Jesús tal como Él es, quiere decir que tú has venido a ese entendimiento. Déjame explicártelo de esta manera. Una persona puede ver un objeto y decir, pues, ¿quién sabe qué es? Está interesante, pero no tengo idea qué es. Otra persona puede ver ese objeto y decir, yo sé cómo se llama. Otra persona puede decir, no, yo sé cómo trabaja. Y otra persona puede decir, no, yo sé cómo está hecho. Y otra persona puede decir, yo lo inventé. ¿Ves la diferencia? Estamos viendo el mismo objeto con diferente entendimiento. Entonces, para ser conformados a Jesús, tú y yo tenemos que venir a entendernos
en su semejanza de manera absoluta. Y eso requiere un trabajo divino maravilloso, profundo, asombroso, que a nosotros que éramos ciegos completamente a todo lo divino, ahora se nos dé el entendimiento que nos va a permitir vivir en semejanza con Jesús. Así que hoy vamos a participar otra vez de la mesa de Abba. Gracias por lo que ustedes han aportado, mis hermanos y hermanas. En verdad es precioso, es importante, y vamos a permitirle a Dios continuar añadiendo revelación, añadiendo redargüimiento, añadiendo corrección y añadiendo instrucción en justicia a nuestras vidas, porque eso es como somos habilitados. Demos gracias. Padre, hoy nos sentamos a tu mesa sabiendo que tú no nos das lo que no podemos comer, pero sí pones delante de nosotros pan vivo, y es asombroso cómo a cada uno nos das la porción que nos corresponde recibir para que continúe tu trabajo en nosotros y por lo tanto el fruto de tu trabajo, que es nuestra habilitación para participar en quien Jesús es. Gracias por cada persona presente, gracias por todos los que participan de esta mesa en los diferentes medios disponibles, pero sobre todo por los corazones dispuestos a recibir de ti y a vivir lo que tú les das. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El asunto es ser. Y entender esa sencilla y profunda palabra. ¿Quién soy? Todo lo que Dios va haciendo en el proceso de renovar tu entendimiento se ocupa de ensamblar quién tú eres, no solamente por añadir información, sino que toda la información que el Espíritu Santo provee viene con el poder divino para hacerte entender, permitirte ver y hacerte entender. Y esas son dos fases importantes que tenemos que aprender a vivir. Si nosotros recibiésemos de manera ordenada y correcta la provisión que Dios nos ha dado y que es universal y es idéntica a todos, porque a veces tenemos conceptos, ¿no? Que hay personas que tienen entendimiento como un don, ¿no? Y por lo tanto, pues no es para todos. Así que si a ti no te tocó, pues a ti no te tocó entender, ¿no? Y te adaptas a eso y te aceptas no provisto. Pero el problema de ese entendimiento es, número uno, se vuelve una fortaleza que te niega el conocimiento de Dios, porque tú ya te aceptas fuera de. Y número dos, al no estar abierto a recibir la mente de Cristo y el entendimiento que te es dado con ella, pues no vas a tener las vivencias que van con el entendimiento que Dios da. Entonces, Dios va a trabajar en remover estos estorbos que están en el raciocinio, en la manera de pensar y de creer de cada uno de nosotros, para traernos a aceptarnos provistos y aceptarnos en el proceso de ser habilitados.
Y empecemos allí hoy. Sin excepción, todos venimos de la existencia desprovista. Y en esa existencia cada quien está tratando de adquirir, de lograr, de asegurar, de retener. Y obviamente hay mil estilos de hacerlo, desde la manera más, hablo en términos humanos, la manera más digna y correcta hasta la manera más vil y perniciosa, ¿no? Pero se persigue el mismo fin, tener, lograr, asegurar, etcétera. Dios nos trae a su familia y es preciso reafirmar que lo hace basado en su capacidad de hacerlo. Por lo tanto, somos trasladados del reino de las tinieblas, donde existe toda esa maldición y problemas, a el reino divino, donde existe bendición, que quiere decir todo el bien que Dios es capaz de hacerte. Pero eso ya ocurrió por gracia, no es por méritos, no te lo ganas, te es dado porque Dios es amor. Pero no lo sabes vivir, ninguno lo sabemos vivir de entrada. Entonces, Dios sabe esa condición en la que todos iniciamos y ha provisto y se ha comprometido, que es la parte maravillosa, porque esta provisión no es fluctuante. ¿Te das cuenta? Esta provisión no está sujeta, si me caes bien, si estoy de buenas, si se da, no. Esta provisión es absoluta, es firme, es inalterable y está disponible y accesible a cada uno de nosotros 24/7. Pero cuando tú no has recibido esta verdad y vives el proceso del choque de esta verdad con lo que tú traes puesto y te atreves a comprobarla y a permitirle a Dios desbaratar todo este esquema al que has estado sujeto, en el que te has desarrollado, y particularmente si en este esquema de lo que Dios llama maldición, que es la falta de su bendición, tú crees que has logrado, y eso que has logrado te ha costado. Entonces Jesús asevera y dice, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y donde está tu corazón, ahí está tu amor. Sí, y tu arraigo, por lo tanto. Entonces, para transicionar, no espiritualmente ya Dios te trasladó. Si tú recibiste a Jesús, ya no estás en el ámbito de maldición. Tú has renacido, el espíritu sujeto a maldición ya fue destruido, se te ha dado un nuevo corazón, eres un nuevo espíritu nacido de Dios. Ahora el trabajo está en habilitarte para que lo vivas. Porque desde el instante que tú naciste de nuevo, fíjate lo que sucedió. Naciste heredero de Dios. ¿Qué tal? O sea, por nacimiento, tú ya tienes toda la provisión, todo es tuyo. Escucha a Dios decírtelo. En Gálatas capítulo 4, Dios dice, por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón
el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es algo que necesita venir a ser parte de tu identidad, de tu raciocinio. Porque esto es como Dios transforma tu existencia. Pero mientras no ocurra esta verdad en ti, mientras no se establezca esta verdad en ti, entonces, ¿qué sucede? Pues allí mismo en Gálatas 4, el Espíritu Santo nos dice esta terrible situación. Y dice en el versículo 1, mientras el heredero es niño, en nada, escucha bien, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aplícatelo. Mientras yo sea niño, en nada soy diferente a un esclavo, aunque ya soy señor de todo. Y esta es la condición en la que nos encontramos cuando ignoramos lo que somos por gracia, ignoramos cómo vivirlo, y entonces nos encontramos sujetos a un entendimiento donde esto o no existe o estamos en el conflicto de que lo leemos en la Biblia, lo escuchamos en sesiones, pero no lo podemos vivir. Entonces, hoy vamos a permitirle a Dios continuar aclarándonos cómo vivir lo que ya está provisto, ¿sí? Porque tú no has sido provisto o provista de un poquito de esto y un poquito de aquello, no. Por nacimiento, tú eres ahora dueño de todo. Para algunos eso, cuando no entendemos que ese ser dueños no quiere decir yo voy a hacer las cosas a mi antojo porque soy dueño. No, en el reino de Dios es incorruptible. La naturaleza de Dios es incorruptible. Por lo tanto, funciona estrictamente en la manera dispuesta por Dios y por lo tanto es seguro. Entonces, ¿de qué forma tú y yo vamos a venir a participar y disfrutar de todo lo que ya es nuestro? Pues se nos tiene que habilitar. De esto depende todo, porque si no soy habilitado, entonces no lo voy a vivir, no importa cuánto tiempo pase, mi entendimiento sigue funcionando bajo un esquema que no puede ni comprender, ni mucho menos vivir en la naturaleza divina y en la herencia que Dios nos ha dado. Bueno, vayamos entonces directo al asunto de habilitación. Lo maravilloso de la provisión para ser habilitados es que la opera Dios mismo en ti. No hay terceras personas y por lo tanto no puede haber fallas. Voy a pintar un escenario para que tú lo puedas entender. Y está descrito, no lo estoy inventando, está descrito
cuando en 1 Corintios 2 se nos dice que a nosotros se nos ha dado el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo venimos a saber? Porque el Espíritu nos enseña acomodando lo espiritual con lo espiritual. Ahora, aquí ocurre una situación. Algunos de nosotros, quizá muchos, traemos puesto un esquema en el entendimiento humano que prácticamente dice esto: lo espiritual y la realidad terrenal son dos cosas completamente diferentes. Lo espiritual no tiene aplicación a la realidad terrenal. Y este esquema es un engaño, pero cuando esa es tu creencia, entonces todo esto que Dios habla es como algo futuro, algo que no tiene que ver mañana en tu trabajo, no tiene que ver al rato en tu vida familiar, no tiene que ver cuando estás en crisis, no tiene que ver con tu condición o tu situación económica, etcétera, etcétera. Y por lo tanto allí, ¡pum!, todo lo que Dios hable queda en lo bonito, pero no se aplica a mi realidad diaria. Y cuando ese engaño lo traes puesto, entonces el trabajo de Dios de habilitarte está bloqueado en ti, porque tú escuchas y Dios hace su obra de alumbrar los ojos de tu entendimiento, pero los argumentos que provoca ese engaño, esa fortaleza que está en tu entendimiento, en tu raciocinio, inmediatamente lo ubica en esa cajita. Eso es futuro. Qué bonito, qué bueno. Pero yo tengo que ocuparme de la realidad. Y entonces tienes tu caja de herramientas para tu realidad, ¿no? Viene Dios, Él entiende todo eso, Él ve las cosas clarísimas. Si alguien no vive confusión es Dios. Él nos ve, nos entiende, nos conoce y por supuesto que tiene la solución a esta condición nuestra. Pero fíjense que aquí Dios no va a ir directo a esa fortaleza para destruirla, porque yo, voy a ponerme yo en ese estado como ejemplo, yo no le voy a dar permiso y Él necesita que yo le dé permiso. Entonces Dios va a trabajar por otro lado. Él va a trabajar para traerme a fe, para traerme a amor. La fe divina obra por el amor. Y Él va a ir construyendo en su relación conmigo, como contigo, estas evidencias de amor, de fidelidad, porque eso es fe, es su fidelidad, que lleguen a un punto en mi vida donde esta fortaleza que yo acepto y creo y vivo sea desafiada por esta evidencia que Él ha edificado y que estas dos cosas ya no puedan coexistir. A ver si vamos juntos. Que la mayoría de ustedes están sus cámaras bloqueadas, no los puedo ver, pero a los que veo y de todas maneras a todos los invito a pensar aquí, a escuchar a Dios. Si yo traigo puesto un engaño que funciona como una fortaleza quiere decir es un sistema de pensar, y esto es lo que estoy hablando, está escrito en 2 Corintios, el capítulo 10. Fortalezas que se oponen a que yo conozca a Dios, a que yo viva lo que Él me ha dado y quién soy con Él ahora, quién Él es para mí. Entonces Dios trabaja
para exponerlas. ¿Y cómo lo hace? Con obras de amor, con obras de fidelidad, testimonio que va construyendo hasta que esto desafía este sistema de pensar al que yo me someto. Y aquí llegamos a un punto crítico en el proceso de habilitarme, ¿sí? Porque si esta fortaleza puede ser derribada y Dios no tiene problema en hacerlo, así, pero yo soy el problema, yo tengo que querer, yo tengo que aceptar, ya no someterme a esta manera de creer y de pensar, porque ahí está el meollo de todo. Entonces, vengo a este momento en mi existencia donde me abro a creerle a Dios y a dejar de someterme a lo que siempre he creído y la manera en que siempre he pensado. El día que tú y yo entendemos esto y lo vemos repetido una y otra vez y vemos el producto de lo que Dios hace cuando tú ya no te sometes a tu vieja manera de pensar, sino te sometes a su palabra. Entonces las cosas empiezan a caminar y a agarrar velocidad. Porque llegas al punto de reconocer de manera más rápida la guianza del Espíritu Santo hacia la verdad y el jalón del engaño que no está resuelto en ti y el conflicto que eso causa. Hemos hablado de las dos mentes, la del espíritu y la mente de la carne, ¿no? Y Dios nos dice en Romanos 8, estas dos se oponen entre sí. Entonces, tú y yo tenemos que estar despiertos a esta verdad para vivir correctamente nuestra habilitación en la vivencia de ser hijos de Dios. No hay para dónde hacerse. Esto está ocurriendo. En tu diario vivir, tú estás enfrentando situaciones, viviendo tus relaciones, viviendo contigo mismo, en tu espíritu, alma y cuerpo, etcétera, etcétera. Y lo estás haciendo ¿con qué? Con el entendimiento que tienes. Y cuando todavía no estamos claros en que todo el entendimiento construido en el ámbito humano tiene que ser renovado, lo cual quiere decir, ese entendimiento ya no va y Dios tiene que darme el entendimiento divino. Y si lo pudieras visualizar así, son campos opuestos y tú estás aquí en medio eligiendo a quién te vas a someter. El campo terrenal, humano, exige obediencia, exige sumisión. Puede ser temor, puede ser celos, puede ser envidias, puede ser soledad, puede ser lo que sea, puede ser pobreza, puede ser necesidades, puede ser lo que sea. Todo tiene su forma de razonar, sus estructuras construidas en ti por las vivencias. Marcos hablaba hace rato de las vivencias con su Padre terrenal, construyeron estructuras en su vida. Nada que ver con la realidad divina que hoy disfrutamos o se nos ha dado como hijos, pero mientras yo siga obedeciendo esta manera de ver y de pensar, no puedo ser habilitado para vivir lo divino porque yo elijo seguirme sometiendo a esto.
Pero en ese encuentro, en esa confrontación, no estoy solo. Si me veo solo, híjole, pues voy a errar muchas veces, ¿no? Pero esa no es la provisión. Efesios capítulo 1. Ahí Dios primeramente nos dice que esto no es algo casual para Él, que Él nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos adoptados, hechos sus hijos y resultemos santos y sin mancha delante de Él. Luego, más abajo dice, eso tiene que ser anunciado, eso es el Evangelio, y el día que creemos, ese día Dios nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces te das cuenta, aquí están estos campos opuestos. Aquí estás tú en medio, la nueva criatura, nacida de Dios, hecha para vivir lo divino. Ya no eres el espíritu esclavo. Eres ahora un ser divino hecho para vivir la naturaleza de Dios. Pero no, ese ser divino no existe solo. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces, tú nunca estás solo para tomar decisiones por tu cuenta y ver si aciertas o fallas. Si puedes o fracasas. ¿Te das cuenta? Eso sería terrible. ¿Cómo vas a hacer eso a una nueva criatura? Eso sería peor que dar a luz y abandonar al niño que se atienda solo. ¿Cómo crees que Dios te va a engendrar, te va a hacer nacer de nuevo y te va a dejar a la deriva a ver qué eliges tú por tu cuenta? Eso sería una terrible infidelidad y eso no puede suceder. Pero aquí está el problema. El hijo, la hija, que no se sabe provisto. Y ahí está el Espíritu Santo, pero su entendimiento está en cero. Entonces no recibe, no se deja servir. Sigue operando como era en su existencia humana, donde sí estaba solo y donde sí tenía que ver cómo le hacía y sí cometía todos los errores del mundo, porque bueno, pues, ¿cómo aciertas en una naturaleza donde no hay provisión divina? Entonces el trabajo de Dios es un trabajo perfecto, ordenado, que tiene que ir ensamblando en tu entendimiento de manera correcta la funcionalidad que tú requieres para que participes en la provisión que se te da y participes en la renovación, que es destrucción de este esquema racional, de esta manera de pensar y de creer, y la construcción de la mente de Cristo, del entendimiento divino, de la sabiduría de Dios en ti. Ese es el enfoque en este ágape. Tú estás provisto, tú estás provista, como lo estoy yo, como lo está cada persona que le ha abierto el corazón a Jesús, para vivir tu renovación. Para los que hemos recibido a Jesús y hemos caminado eso que Dios hizo en nosotros
funcionó, Dios nos redimió, Dios nos hizo nacer de nuevo, pero no hemos vivido renovación, sino que hemos vivido en el entendimiento humano toda una interpretación de la Biblia que te lleva a seguirte viendo humano, sabiendo humano, y en este esfuerzo por no serlo, ¿sí? Porque tristemente eso es el entendimiento que se ha desarrollado. Dios no quiere que yo me porte así, pero eso lo traigo adentro. Entonces lo tengo que reprimir y tengo que ver cómo le hago para agradar a Dios, no siendo lo que traigo adentro. Y estás allí batallando y batallando y batallando con no ser lo que crees que eres. Y eso crea un problema enorme. Bueno, si ahora estás empezando a caminar en la adopción de hijo y pues, necesitas estar clarísimo, ¿sí? Descansa. Tú no vas a hacer el trabajo de renovación. Dios lo va a hacer en ti. Tu mayor reto va a ser permitírselo. Permitirle llevarte a el inicio de tu renovación. En mi propia vivencia, yo tenía más de 40 años caminando en el conocimiento humano de Jesús, como cristiano, como en todo el esquema de lo que yo había aprendido y buscado aprender en el ámbito humano. Y ya les he comentado, yo llegué al fin de eso porque todos mis esfuerzos a la hora de la presión, de las crisis, pues no salía Dios de mí, ¿no? Entonces, era una frustración tremenda porque todos los esfuerzos por obedecer, por cumplir, porque lo que dice la Biblia, porque esa era mi manera de pensar, ¿no? Eran instrucciones para que yo las cumpliera y a la hora del que se ofrecía que eso funcionara, pues no funcionaba. Y entonces el enemigo viene y te dice, a ver, este es un hipócrita, esto, aquello, y tú sigues agachándote. Y eso me trajo a este momento en el que Dios pudo por fin derribar esa terrible fortaleza que está operando en mí. Y lo hizo cuando yo le dije, yo ya no le sigo, porque yo no puedo negar que tú seas Dios. Yo he visto muchísimas obras tuyas y tú eres quien tú dices que eres. Eso no lo puedo negar. Pero yo no soy lo que dice tu palabra que yo debo de ser. Entonces, si tú eres quien tú dices que eres, tú no mientes. Pero en mí esto que dices en tu palabra, en la escritura, no se está cumpliendo. Y ya le busqué, ya traté, ya fui con quienes dicen que saben y estamos todos en el mismo lugar. Por favor, enséñame tú. Enséñame desde cero cómo esto funciona. Y yo creo que eso fue la clave que Dios me trajo. Por eso les comparto, hermanos. Cuando uno está atorado aquí en una fortaleza que vives y que no permite que Dios hable, que Dios guíe, que Dios enseñe, porque uno ya sabe, ya ando caminando en esto y estoy invertido en esto. Para mí era ser un buen siervo, ¿no? Entonces Dios tiene que trabajar para traerte a un punto donde esto ya no funciona. Y eso es la obra que Él hizo conmigo. Y ese día
Él pudo derribar esa fortaleza y decirme, yo nunca te llamé a ser mi siervo. Te he invitado a ser mi hijo y no has querido. Imagínate, haber estado invertido en buscar, creer que eso es lo que él quería de mí, para que él, en un segundo, una fracción de segundo, me dijera que eso nunca había sucedido. Entonces esa fortaleza que guiaba toda mi existencia, que guiaba toda mi vida, queda obsoleta. Eso es como Dios trabaja. ¿Cuáles son esas fortalezas en ti? Si ya has vivido esta obra de Dios, pues ya entiendes, porque a todos nos toca. Pero si Dios te está preparando para que lo vivas, entonces ten presente que cuando tú llegas al punto de permitirle hacer su trabajo, cumplir su obra en ti, Él se va a encargar de confrontar de frente y directamente ese esquema que ha estado oponiéndose a que tú le conozcas. Bueno, en mi caso eso abrió la puerta para una etapa desconocida, que hoy para mí es asombrosa y ustedes y yo estamos caminando en la adopción divina, en la relación con un Padre eterno que nos ha engendrado y estamos conscientes de todas estas cosas. Pero por favor, nadie se engañe, porque podemos adaptarnos a la manera de hablar, ¿no? Pero no estar caminando en renovación. Lo importante es qué está viviendo tu corazón, en qué naturaleza camina tu corazón. Y eso lo dicta tu pensamiento. Los que piensan conforme al Espíritu, andan conforme al Espíritu, y ahí hay vida y ahí hay paz. Y los que piensan conforme a la carne, andan conforme a la carne, y ahí hay muerte. Y muerte es estrés, es esto, es aquello, es impaciencia, es ira, es temor, es necesidades no provistas, etcétera, etcétera. Entonces, donde quiera que tú te ves caminando, donde no es divino, hoy Dios te llama, espérate, ven conmigo, acepta permitirme mostrarte por qué eso sigue siendo una avenida disponible para ti. Mira, cuando estas fortalezas son destruidas, ese camino ya no funciona en ti, ya no hay para allá, ¿me entiendes? Ya tu corazón no se va para allá. El enemigo puede seguirte sugiriendo y tratando de que le hagas caso, pero tu corazón ya no camina para allá. Tú estás en lo que estás, eres quien eres. Y eso abre la puerta a provisión. Empezamos diciendo, ya eres heredero por nacimiento, lo cual quiere decir que todo lo divino es tuyo. Y el Espíritu Santo es responsable de habilitarte y por eso te es dado el día que crees como sello, como garantía de que vas a ser habilitado para hasta que tú vivas toda la herencia
divina que te corresponde. Pero ¿qué está oponiéndose a eso? Las estructuras de creer y de pensar que no nacieron de Dios, que no fueron construidas por Él, aunque puedan tener un matiz bíblico y todo eso, estar muy consciente de eso. Pablo las tenía. Y esas estructuras de creencia que él traía de la Escritura lo llevaron no solamente a no conocer a Dios, sino a odiar a Jesús y perseguir a todos los que hablaran su nombre. Entonces, imagínate el trabajo que Dios tuvo que hacer con Pablo para derribar todo eso y traerlo a pensar correctamente y a caminar en lo divino. Bueno, ahí estás tú, ahí estoy yo. Y Dios está presente en ti para llevarte de donde empiece tu proceso a su promesa, su plenitud. Dios trabaja en orden. Y por esa razón, Él no va a construir sobre un fundamento falso. Él no va a construir sobre algo que está contaminado. Él necesita que cada uno de nosotros le permitamos hacer el trabajo de limpiar para cimentar algo eterno en ti y en mí. Así que esta es su invitación hoy para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo empezar? ¿Cómo responder correctamente a esta invitación? Número 1, fe. Fe quiere decir tomarle la palabra a Dios y adjudicarle fidelidad. Pero eso, la vivencia de fe es respeto. Si tú le tomas la palabra para que Él la cumpla, entonces respeta que lo cumpla. ¿Sí? Ante las... porque miren, otra vez regreso a mi proceso, ¿no? Y este no es un proceso nada más sobre una cosa, es todo ese armastrote que es el raciocinio humano, pieza por pieza, tiene que ser renovado. Esto destruido y lo divino construido. Entonces vas a vivir esto muchas veces, pero vas a aprender a vivirlo y eso agiliza el proceso. Cuando viene esta fe y sencillamente te ubicas en Padre, cumple esto en mi vida. Tú no te pones a decirle cómo hacerlo. Muchos hemos aprendido, mal aprendido, que la oración es decirle a Dios qué y cómo y cuándo y dónde hacer las cosas. Y el Espíritu Santo nos deja clarísimo en diferentes partes de la Escritura. Jesús lo habló en los primeros capítulos de Mateo. Romanos capítulo 8 tiene el resumen de todo. Dice, no sabemos pedir como conviene. No sabemos. Necesitas que el Espíritu Santo te dé la oración correcta, cada vez. Y esa oración correcta del Espíritu es muy diferente a cualquier oración humana, porque es conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, es segura. Si pedimos
conforme a su voluntad, tenemos lo que pedimos. ¿Te das cuenta? Si pides fuera de la voluntad de Dios, no se te va a conceder. ¿Por qué? Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No hay nada que añadirle. Y todo lo que tú requieres está cubierto en esa voluntad. Entonces, venir a fe es decir, Padre, hazme, habilítame para que yo funcione en mi entendimiento como Jesús funciona. Esa es tu promesa y aquí estoy. ¿Ves? No des un pasito de quítame el miedo, quítame esto, quítame aquello. Él se va a encargar de cumplir su promesa de manera completa, pero Él te quiere en la promesa, ¿sí? No en que tú vayas manejando la cosa y diciendo, quiero esto, quiero aquello, a mí me parece, yo creo que es por acá. Eso no es ser conformado a Jesús. Entonces, poder venir y decir, aquí estoy, te creo comprometido a cumplir la promesa de hacerme tu hijo, de hacerme tu hija. Y todo lo que tú tengas que hacer y sabes hacer, tú me vas a habilitar para vivir. Ten presente que el enemigo te va a bombardear con razones para que no hagas esto. Porque su trabajo es robarte, destruirte, impedirte que tú vivas lo que ya eres. Ya naciste de Dios, ya viniste a Jesús. Si hay personas hoy que no han venido a Jesús, todo lo que tú tienes que hacer es abrirle el corazón y decir, yo quiero libertad de esta esclavitud que es ser una persona humana que funcione en esa naturaleza y quiero ser hecho hijo de Dios. Es todo. Y entender que eso únicamente ocurre por medio de Jesús. Recibes a Jesús y Dios se encarga en ese momento de firmar su pacto en ti. ¿Cómo lo firma? Con el Espíritu Santo. Y ahora eres sujeto de pacto. Dios se comprometió contigo. Pero tú vas a vivir su pacto. De eso estamos hablando hoy. ¿Te das cuenta? Que se aclare en nuestros corazones qué está sucediendo. Dios está cumpliendo y yo también estoy cumpliendo en permitirle que lo haga. Y entonces me abro a que Él confronte fortalezas, las destruya y construya en mí la sabiduría divina. Y aprendo a no estarme agarrando de mis opiniones y de mis maneras de pensar, porque todavía hablamos así, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué? Miren, lo correcto es, ¿qué te está siendo mostrado? ¿Qué estás percibiendo de parte de Dios? ¿Qué está siendo confrontado de tu vieja manera de pensar? Eso es correcto si estoy viviendo renovación. Pero si yo todavía me doy permiso de tener mi opinión, estoy atorado un poco, ¿no? Porque Dios nos dice claramente, no te fíes en tu propia prudencia. Mi propia prudencia está construida sobre esta base que necesita ser destruida. ¿Por qué quiero quedarme aquí si aquí no hay provisión divina? Necesito salir de aquí. ¿Cómo? Viniendo a mi Padre y diciendo, hazme,
confórmame a Jesús. Y entendiendo que Él viene para vivir amor en mí, confrontando estas estructuras que me han esclavizado, que me han engañado, y trayéndome verdad que Él va a establecer y perfeccionar en mi vida. Y entonces esta dinámica empieza a funcionar y el fruto empieza a manifestarse. Para nosotros la vivencia es realmente así de sencilla. Yo no estoy haciendo el trabajo en mí. Tú no estás haciendo el trabajo en ti, mucho menos estamos haciendo el trabajo en otras personas. Pero sí estamos participando para que cada persona aprenda y sepa permitirle a Dios realizar esta maravillosa obra que nos habilita en ser hechos hijos semejantes a Jesús. Bueno, Dios invita, ¿no? Nos toca a cada uno caminar. Caminar en fe, en amor y permitirle a Él cumplir. Padre, gracias por aclarar cada vez más al corazón de cada uno de tus hijos que tú estás en lo dicho. Para ti esto es un pacto eterno, provisto, pagado, dispuesto, sellado con el Espíritu Santo. Y tú quieres cumplirlo. Porque no se trata de hacer promesas, sino de cumplirlas, de hacer pactos, sino de realizarlos. Y hoy traes a nuestro entendimiento, a nuestros ojos, esta invitación para que aceptemos vivir tu obra de renovación, la destrucción de todo el esquema de pensar y de creer humano que yo traigo y la construcción de la verdad divina en la sabiduría tuya operada en la mente de Cristo. Gracias, Padre, porque tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. Ten presente, el enemigo está buscando siempre robar lo que Dios te invita a vivir. Y a ti te toca sencillamente elegir. Dios no pudo hacerlo más sencillo para su familia. Oyes mi voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahí está la parte tuya, ¿sí? La parte mía. Hoy, si has escuchado su voz, camina. Camina. Un paso. Para que se te muestre el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y veas a Dios hacer lo que Él es capaz de hacer contigo. Bendiciones, mis hermanos.